En la anterior oportunidad lo que habíamos hablado pues al respecto era pues sobre lo que era el tema de las gráficas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hoy pues vamos a estar viendo? Lo que es pues como tal las gráficas que nosotros pues utilizamos, ¿no? Lo último que habíamos visto como tal era, permítanme acá, les comparto toda la pantalla y con esto iniciamos pues la sesión del día de hoy que sí pues está interesante. Entonces habíamos visto pues todo lo que era el tema de las fechas pues como tal, cuántas pues todo este tema pues relacionado a las mismas, y en esta oportunidad vamos a empezar a mirar lo relacionado pues ya a lo que es la parte de los tipos de gráficos. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de gráfico. Cuando nosotros observamos aquí en insertar, nos vamos aquí en insertar y miramos entonces los diferentes tipos de gráfico. Cada uno de estos gráficos van a utilizarse teniendo en cuenta pues el tipo de información que nosotros vamos a manejar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que pues en el menú de insertar pues aquí los gráficos vamos a tener pues diferentes tipos que uno pues va a manejar. Ahora voy a explicar unos que pues efectivamente nos van a servir a nosotros pues en diferentes temas, como por ejemplo este tema de los mini gráficos. Estos son para lo que son datos, digamos en especial este que son de velas, pues este se utiliza mucho para lo que es el mercado bursátil, todo lo que es el tema de acciones, se van a utilizar pues para ello, ¿no? Entonces, para identificar lo que es el tema de pérdidas y ganancias. Aquí pues vamos a mirar lo que es el tema de insertar pues gráficos de una sola celda y pues a nivel lineal, ¿no? Entonces digamos son estos tipos de datos. Aquí pues vamos a tener diferentes tipos de gráficos pues que van a ser, digamos que se van a poder identificar en lo que es el largo, el ancho y el alto, pues por eso se llama pues 3D. Y aquí pues cuando nosotros entonces estamos viendo todo lo que es el tema del manejo de tablas dinámicas, vamos a poder entonces manejar este tipo de gráficos. Entonces, dependiendo también de la información que nosotros allí manejemos, vamos a tener entonces este tipo de gráficas. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que se va a manejar pues, diferentes tipos de gráficos, teniendo en cuenta lo que son las tablas dinámicas. En nuestro caso, lo que nosotros vamos a manejar en esta oportunidad son los gráficos que se encuentran aquí. Entonces son todos estos que vamos a ver. Ahora, los tipos de gráfico que nosotros pues vamos a tener van a depender también en buena parte del tipo de información que nosotros pues queramos manejar. Entonces, por ende, digamos, tendríamos que manejar diferentes estilos teniendo en cuenta pues la información que nosotros pues deseemos. Entonces, el primer tipo de gráfico que nosotros vemos es el que está aquí, que es el de telaraña. Este que pues es digamos así de superficie o inclusive así de telaraña, nos permite como tal evaluar diferentes aspectos de un conjunto de datos que nosotros pues podemos seleccionar. Por ejemplo, en la situación en la que estamos viendo actualmente es que existe, digamos, están haciendo una entrevista y este tipo de gráficos es muy utilizado por parte de las personas que son por parte de las personas que son, por ejemplo, del área de recursos humanos o digamos por el área de lo que es el tema de psicología. Pues todos los psicólogos utilizan generalmente estos tipos de gráficos para poder identificar qué tipo de candidato es el que nosotros necesitamos, o el que se requiere pues para el cargo. Entonces, en ese sentido es importante tener en cuenta
que aquí se va a hacer, se va a seleccionar ese candidato teniendo pues muy presente si va a tener los mejores aspectos. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a ver que acá hay diferentes aspectos que se van a evaluar. Por un lado va a ser la presentación personal, la facilidad de comunicación, la fluidez de todo el mensaje que pues envía la persona, la argumentación que tenga frente a las situaciones que se le planteen en ese caso, lo que es el tema pues de la creatividad, pues según este cargo, o sea, y en esto digamos uno tiene que mirar que a veces lo que uno puede digamos a veces identificar como algo que se necesita puede ser que en otras no se necesite, entonces dependiendo también de esos aspectos. Lo mismo pues a nivel de la comunicación no verbal, pues depende también si necesita una persona fría o esto es uno de los aspectos que pues pueden pasar a veces a segundo plano. Entonces, en ese sentido es importante pues poder caracterizar el aspecto que nosotros deseemos al respecto. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver que aquí tenemos todos estos aspectos como el tema de experiencia, cursos complementarios, educación formal, y tenemos 3 candidatos que sacan en un puntaje de 0 a 100, pues sacan estos puntajes y teniendo en cuenta esto nosotros obtenemos esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, aquí el candidato A en esta gráfica que nosotros tenemos a partir de estos datos, y permítanme aquí yo lo agrando un poco para ustedes. Aquí podemos analizar varias cosas, y es que cuando nosotros tenemos los 3 candidatos, dependiendo también de las necesidades que nosotros tengamos, vamos a identificar en este caso cuál podría ser el mejor candidato. Entonces, por ejemplo, todos estos aspectos que hemos hablado son necesarios para ocupar el cargo. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el candidato C es un candidato que en promedio está superando o está digamos en un punto intermedio la mayoría de veces para poder ocupar el cargo. Si ustedes se dan cuenta, digamos, la presentación personal es el mejor, la comunicación, aunque a nivel pues de lo que es el tema de fluidez del mensaje está un poco abajo pues frente al candidato A. Inclusive el candidato A, si ustedes lo pueden analizar aquí, digamos, podemos ver aquí este también puede ser un candidato pues que sea un poco más equilibrado pues junto al C. De hecho, si miramos el candidato B, pues tiene muchos aspectos que sí debe mejorar en relación a los otros 2 candidatos. Por ejemplo, en la fluidez, en relación también a lo que es el tema de educación, pues tiene la misma, pero miren que en cursos complementarios aquí uno puede analizar, por ejemplo, que le gusta a estas 2 personas, al candidato A y al candidato C, le gusta estar permanentemente pues estudiando y haciendo algo más. El candidato B por el contrario no tiene digamos como esa iniciativa. Uno puede empezar a analizar con estos datos, a diferencia de lo que pues usted puede leer aquí, porque pues usted mira esos datos y sí, usted puede sacar digamos ciertas conclusiones digamos con estos datos, pero aquí es más visual. Entonces este gráfico nos sirve para ello. Entonces ¿qué necesitamos para hacer, por ejemplo, este tipo de gráfico así de telaraña? Vamos a necesitar primero varios aspectos que se van a evaluar, pues tanto en el eje, digámoslo así, en el eje X, que sería el tema. Aquí pues tenemos varios aspectos, y también entonces vamos a necesitar varios elementos en la parte y que serían cada uno de los candidatos, y que nos va a indicar pues cada uno de los puntajes que tiene pues al respecto. Entonces esta gráfica, por ejemplo, usted puede llegar y armarla de la siguiente manera: selecciona todos los datos que tenga aquí, ¿cierto? Se va a insertar, lo tenemos aquí, y nos vamos a ir entonces a lo que es el tema de las gráficas. Si usted se da cuenta, digamos, en lo que es el tema de superficie, pues nos va a dar una gráfica que no es digamos adecuada al respecto, o inclusive de esta manera, o inclusive pues así pues no podemos entender. En cambio, cuando nosotros la analizamos, inclusive mire, fíjense que aquí pues vienen los puntos aquí en la parte pues radial, e inclusive pues acá en el tema de superficie, y vea que
y vea que pues dependiendo también de lo que nosotros deseemos, por ejemplo este tipo de gráfico nos va a indicar pues esta parte. Aquí usted le cambia pues el título como yo lo he hecho de esta manera, y con esto entonces al ampliarlo le va a quedar en el mismo sentido. ¿Qué es lo importante, digamos, que uno tiene que resaltar de este y de los demás tipos de gráfico? Y es que usted, si por ejemplo acá en la argumentación usted le puede subir, digamos, voy a subir, digamos, a 87, por ejemplo, automáticamente este se va adecuando. Entonces pasó de ser el más malo, el candidato A, en argumentación, si ustedes se dan cuenta, a ser el que tiene P superior, y toda la gráfica se va acomodando de acuerdo a esos valores, aunque pues sabemos de que pues de acuerdo a lo que yo también les he dicho, lo podemos, digamos, plantear de 0 a 100. Eso lo hace automáticamente el Excel, pues cuando ustedes utilizan cualquier tipo de gráfico. ¿Y qué es lo que uno tendría que tener en cuenta? Por ejemplo, cuando nosotros manejamos lo que es el tema de este tipo de gráficos, esto nos facilita mucho lo que es la toma de decisiones. Si ustedes pueden identificar aquí podemos decir entonces, dependiendo también del cargo al que se esté aspirando, entonces va a necesitarse algunos aspectos. Por ejemplo, si es un cargo muy operacional, muchas veces este candidato C, que es el de la línea gris, fíjense que en creatividad tiene poco, y esto qué significa, y puede uno analizarlo, digamos, de esa manera, que es personas que van a estar preguntando, bueno, qué hacer en caso de algunas situaciones. Siempre van a querer esto, uno lo puede analizar. O en el caso aquí, digamos, del candidato B, significa de que pues va a experimentar muchas veces si no recibe instrucciones. Entonces, por ende, a este hay que hacerle mucho más énfasis en que haga caso pues a la recomendación y que pida, digamos, orientación al respecto, más que porque digamos, puede ser que de pronto va a limitarse a hacer lo que se necesita. Digamos, si es para el candidato B, digamos, en el análisis que hacemos en esta parte, podemos identificar que puede ser una persona que también nos puede servir para el tema de creatividad. Ahora, para el tema de investigación y desarrollo, digamos, esas áreas que de pronto en alguna empresa se necesiten, porque de pronto se necesiten diseños, y es de pronto una empresa que hace todo lo que es el tema de viviendas y demás, pues se necesitan unos diseños. Entonces de pronto puede ser, e inclusive pues tiene, digamos, muchos aspectos, porque mire, fíjense que a nivel de presentación personal pues no, digamos, no refleja mucho. Esto es uno de los síntomas, inclusive en el tema de la comunicación y la fluidez, porque las ideas pueden transmitirle a también muchas de estas personas es a través de lo que es el producto, de lo que ellos realizan. Entonces en ese sentido uno puede analizar muchas cosas. Ahora, claro, efectivamente yo estoy especulando aquí mucho, porque pues aquí, digamos, yo tomo, digamos, estos datos, y fíjense que aquí, dependiendo también de lo que yo vaya tomando, los datos, vea, me toma mi eje X más mi eje Y para generar este tipo de gráficos. Entonces este gráfico, para que recordemos todos cómo lo elaboramos en este sentido, entonces seleccionamos todos los datos, nos vamos a insertar, y de una vez entonces nos vamos a lo que es este tipo del título. Entonces aquí vamos a ver que efectivamente tenemos diferentes oportunidades. Por ejemplo, el tema es que primero lo que tenemos que hacer es que agrandarlo, ¿no? Entonces para poder que se entienda. Lo otro es que cuando nosotros aquí tenemos esta gráfica, entonces tenemos los diferentes tipos de relleno. Ahora, estos rellenos y todo lo que de pronto nosotros le pongamos, digamos, en lo que es el tema cosmético, todo lo que usted utilice debe ser utilizado para transmitir mejor la información. Entonces, y esto porque yo se los digo, porque a veces de pronto nosotros llegamos, no es que yo quiero un relleno, por ejemplo, un relleno degradado y demás, y vea, fíjense que nada más doy un ejemplo, digamos así, pensando en esto, y si es que la información empieza a estar un poco perdida, digamos, se puede decir que en este caso la información que nosotros tenemos aquí pues se va perdiendo. Entonces pues mejor que sea sin relleno. Entonces pues, o relleno sólido, en este caso digamos, vamos a tomar un blanco,
porque pues esto, digamos, lo podemos hacer, digamos, al respecto. O si no necesitamos un relleno, pues lo podemos dejar de esta manera. Sin embargo, pues fíjense que aquí en el tema de las líneas, entonces tendríamos que decirle, por ejemplo, que fueran de pronto negras. Ah, no, esto sería sin relleno, ¿no? Entonces, estas líneas que están acá, digamos como tal las líneas que nos dicen color gris, tendría que ser de negro, ¿no? Entonces, vea, para que se pueda notar. Ahora, el tema es que la transparencia aquí lo podemos ir ubicando, pero, digamos, no lo vamos a hacer, porque vea que si ustedes se dan cuenta, se va perdiendo el origen de la información. Entonces, por ende, vamos entonces a generar, digamos, los cambios que sean necesarios. Aquí ustedes pueden experimentar como lo estoy haciendo de esta manera, pero lo más recomendable es que usted tenga la información de forma clara. Ahora, lo mismo, digamos, si usted va a colocar estas líneas, digamos lo que es el tema de las líneas que está de gris, usted puede tomar entonces decir que sea de color verde, ¿no? Entonces ya con esto ya empieza a cambiar y empieza a notarse pues la información al respecto del candidato C. Todo esto que usted hace, usted lo va a encontrar porque usted hace clic aquí en el gráfico, y ustedes aquí a la derecha lo que van a encontrar es la oportunidad, uno, de poder entonces colorear, pues ya sea lo que es el tema de los bordes, lo que es el tema del relleno, la gráfica pues en cada una de sus partes. Aquí van a encontrar entonces lo que es el tema de las sombras, lo que es el tema de posiciones, y de pronto hasta inclusive hasta el formato 3D, ¿no? Que de pronto aquí, digamos, lo podamos aplicar de alguna manera. Pues esto, digamos, lo aplica, digamos, para todo el gráfico, pero digamos lo recomendable es que ustedes lo que vayan a utilizar siempre sea de acuerdo, uno, pues que sea muy claro, y eso, digamos, para mí se los digo, para mí es fundamental. Entonces, darle información, digamos así, muy clara, para que pues el remitente, el que va a recibir la información, pues no tenga problemas en entender en esto y pueda elegir fácilmente. Ahora, aquí, digamos, estos aspectos están, digamos, muy reñidos, porque si usted se da cuenta, no hay una persona que claramente sea mejor que la otra. Digamos que usted habla sobre el tema de estos tres candidatos. Ahora, ¿por qué? Porque si en alguno tiene una fortaleza, es debilidad en otros aspectos. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muy en cuenta. Ahora, esto es cuando usted lo analizan y cuando le hacen probablemente las pruebas, pues, psicotécnicas en relación pues a lo que es el tema de las prácticas, le van a evaluar. Ahora, esto, digamos, a veces se utiliza, y en esto yo se los digo, esta es la herramienta favorita, digamos, también de lo que es el tema de los psicólogos, cuando nosotros entonces estamos marcando, por ejemplo, cuando a veces nos dicen marque cuál sería la peor situación que a usted le parece. Entonces le ponen ahí, por ejemplo, a un lado, que alguien atropelle un vehículo, alguien con un vehículo atropelle un perro, o le parece peor que alguien atropelle pues una persona, y a usted lo ponen a empezar a elegir, y que pues usted califique esas situaciones. Cuando usted califica ese tipo de situaciones, lo que está generando es todo el insumo, digamos, a nivel de pruebas psicotécnicas para generar este tipo de gráficos. Por eso es que se manejan, y entonces lo que hacen es que generar estos datos, tabularlos, y con esto pues el tema de gráfico. Y aquí entonces dicen, bueno, dentro de toda nuestra selección, nosotros vemos que aquí el que tiene más potencial, dependiendo también del cargo, digamos, si es muy operativo, contrate el C. Pero si el cargo, digamos, es más de creatividad, de todo esto, pues entonces vaya mirando de pronto si el candidato A, aunque pues tiene que mejorar pues algunos aspectos, pero generalmente, digamos, uno lo va eligiendo. Y este gráfico de telaraña usted lo puede ir modificando aquí también. Ahora, aquí también entonces especifica el tema de tamaño, aunque pues es mejor ubicarlo de esta manera, ¿no? O sea, ya usted ubica esto, usted puede, digamos, incrementar el tamaño de esta parte, y entonces empezar a jugar con toda esta parte de lo que es el gráfico, ¿no? Entonces, dependiendo también de la orientación que éste le dé, entonces, y lo que usted pues vayan necesitando, eso es lo que usted pues puede ir realizando, pues teniendo en cuenta de que pues cada uno de estos elementos usted los puede ir moviendo pues al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, el título aquí lo puede mover, y fíjense que aquí nos da lo que es el tema de
de poder mover estos elementos. Inclusive hasta prácticamente usted puede tomar cada uno de ellos y empezar a jugar con ellos. Digamos, por ejemplo, si usted lo quiere más grandes, si los quiere más pequeños y demás, pues los puede ir tomando, ¿no? Esto digamos nos indica mucho estos datos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener siempre en cuenta? Y es que tanto para un eje como para el otro tienen que existir varios datos, ¿no? O sea, entonces por eso digamos es el contexto. Ahora, este gráfico que está aquí es diferente a lo que es el gráfico de barras. Si usted mira, aquí tenemos varias variables, ¿cierto? Que es cada uno de los meses. Y aquí tenemos entonces 3 trabajadores. Y queremos saber en cada uno de los meses cuál fue el que vendió más. Entonces, como aquí ya es de tiempo, porque esto no son datos. Si usted puede analizar, digamos, el desempeño de cada uno de estos trabajadores, esto no es un dato estático como en el ejemplo anterior, que era, digamos, la de un momento, de una entrevista, de un proceso de selección que se iba a dar en ese momento, sino que era, digamos, también, sino que en este caso que les estoy mostrando a continuación, estamos mostrando, digamos, el desempeño que ha tenido durante los primeros 9 meses del año un trabajador. Entonces, bueno, 3 trabajadores exactamente en este punto. Entonces, estos han sido los puntajes que ellos han tenido. Y si usted puede analizar al respecto, entonces tenemos varias variables aquí en el eje X. Fíjense que aquí está en el eje X todo lo que es el tema de los meses y en el eje Y que sería cada una de las personas, ¿no? Entonces aquí estaría cada una de las personas y estos serían los datos con los que se van alimentando. Entonces en ese sentido es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos pues al respecto de lo que son los datos pues de desempeño laboral, vamos a encontrar que cada uno de estos de esta información nos va a indicar entonces el trabajador, uno de los trabajadores, que está aquí el trabajador A, el trabajador B y gris el trabajador C. Entonces estos tipos de gráficos van a ser muy interesantes porque es que aquí usted puede analizar, por ejemplo, que el que ha tenido pues mejor desempeño, más regular, digámoslo así, que ha sido más regulado, puede ser en este caso, digamos, si lo empezamos a analizar, es el candidato mira, ahí puede ser el candidato C, ¿no? Que si usted mira, aquí ha estado, digamos, aquí estuvo regular, aquí bajó, pero bueno, aquí subió y fue descendiendo, ¿no? Estos datos, digamos, ahí tienen esta, e inclusive el otro que es el candidato A, pues también ha tenido, digámoslo así, ciertos datos y pues esto, digamos, nos lo indican al respecto. Ahora, ¿cuál es una de las ventajas que usted tiene cuando hace este tipo de gráficos con de barras? Si es que empiece, digamos, a ubicarle todo aquí lo que son los ejes, porque miren, indica que trabajador es azul, trabajador B es que naranja y el otro es entonces gris. Entonces fijémonos cómo hacemos esto. Entonces miren, fíjense que aquí yo tengo esto como tal, como estos son 2 datos, lo tengo combinado con las 3 celdas y entonces de una vez yo lo que hago es poder entonces seleccionar lo que es el tipo de seleccionar los datos y entonces al irme al insertar lo que es el tema de gráficos vamos a encontrar acá los tipos de barras. Ahora, ¿qué es lo que sucede también? Que nosotros sí que aquí automáticamente él me va configurando porque él entiende que estos datos, vean, estos datos sí que en rojo ya nos identifica unos datos que son un eje Y que pues es todo lo que es cada uno de los trabajadores y nos lo indica con un color. Aquí estos, digamos, por ejemplo, este dato, digamos, cuando son compilados, aunque nos ahorran espacio, aquí podemos entonces tener en cuenta que aquí hay unos datos que nos pueden decir, bueno, cuál es el trabajador de pronto más que ha tenido, digamos, mayor regularidad. Entonces aquí podemos ver que en parte, digamos, el que ha tenido mayor regularidad pues puede ser el candidato A. Si ustedes analizan aquí pues ha tenido, digamos, unos comportamientos un poco más regulares. En cambio, si usted mira, digamos, el candidato B, que es el de naranja, pues es muy irregular, es decir,
a veces pues ofrece mucho, vende mucho o bueno, tiene un buen desempeño, y en otras ocasiones entonces su rendimiento no es el mismo de siempre. Entonces aquí vamos a tener en cuenta que para este caso pues no vamos a ver, digamos, este candidato, este trabajador como alguien, digamos, constante. Y en el caso del trabajador C, pues podemos decir de que pues ha ido mejorando y pues tiene un incremento, aunque también pues tiene, digamos, un comportamiento regular. Todos los análisis que usted desee pues hacer, puede hacerlos con respecto, digamos, a este tipo de gráfica. Seleccionando, digamos, estos datos otra vez, vamos a decirle insertar. Vamos a irnos aquí a los gráficos y fíjense que aquí nos ubica, digamos, este tipo de gráficos, digamos, todas totalmente apiladas, en lo cual, digamos, a diferencia de lo que es este otro gráfico, aquí me va a transformar cada uno de los datos en el 100% y me va a apilarlos ya totalmente. Aquí no los apila, ¿sí me entienden? Aquí no los apila, digamos, en un porcentaje de cuánto fue el 100%, o sea, aquí me hace la sumatoria como todo de cada uno de los comportamientos, y lo que hace es ubicármelo, bueno, de este total de cada uno, digamos, de cada uno, digamos que acá sería 10, en total sería 64, cuánto pertenece al gris, cuánto pertenece en este caso del trabajador C, al trabajador B y al trabajador A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí que aquí el eje que nos está manejando es porcentaje, porque aquí lo que está diciéndonos es, bueno, dentro de todo el puntaje que obtuvieron en total, resulta que cuando observamos, digamos, el gran total, aquí vamos a ver que el trabajador pues tiene unos ritmos muy constantes, a menos, bueno, este sí no se sabe qué pasó aquí en abril. Probablemente fue Semana Santa y se fue de vacaciones, pero aquí nosotros podemos hacer este tipo de gráficos, entonces que nos apile, digamos, todos los datos como tal. Vamos a mirar entonces, en este caso, vamos a mirar este otro tipo de gráfico. Vamos acá a seleccionar, vamos a decirle gráfico, y vamos a mirar entonces otro tipo de gráfico, y estos son ya en 3D. Ahora, como les digo, siempre debemos entonces tomar los datos dependiendo también de las necesidades. Por ejemplo, este tipo de gráfico que es este mismo que está aquí, lo que pasa es que este ya es en 3D. Si ustedes se dan cuenta y comparamos cada uno de estos dos gráficos que están aquí, cuando comparamos este y este me resulta más visual. Aquí puede ser que pronto por el tema del 3D sea muy bonito, pero la información más clara está acá. Digamos, este trabajador A hay que apoyarlo más, y pues ir mirando qué es lo que pasa con este trabajador B. Entonces eso es lo que uno puede estar, digamos, aquí en este caso, digamos, comentando, teniendo en cuenta de que el trabajador C puede ser que de pronto sí tenga mejor comportamiento. Entonces es de esta manera como nosotros pues vamos a poder trabajar con cada una de estas gráficas. Digamos, en este caso, digamos, las gráficos de barra. Aquí vamos a tener también lo que son herramientas de diseño, por ejemplo, yo siempre que vamos a tener. ¿Y es por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en este caso, podemos ir seleccionando diferentes tipos de gráfico, vea, aquí de datos y demás que nosotros podemos manejar para poder entonces transmitir la información de forma lo más claro posible. Entonces esto, digamos, así depende. Vamos a ver lo siguiente. Digamos, aquí voy a eliminar este tipo de gráfico, lo voy a dejar aquí, y vamos a mirar que en este caso vamos a ver que aquí, digamos, cuando siempre nosotros le indicamos este tipo de cuadros, digamos aquí con los ejes y demás, nosotros vamos a tener la oportunidad, digamos, cuando acá tenemos todos estos datos, de poder indicar entonces lo que vamos a poder entonces indicar diferentes aspectos. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí vamos a indicar el más, y vea, aquí nos dice los ejes. Vea, fíjense que aquí la diferencia es que los ejes, aquí el porcentaje y cada uno de los meses, los títulos de los ejes, digamos, en este caso, digamos, aquí nos va a decir un título y aquí el de título si es necesario.
pues a veces generalmente no es necesario, pero ahí lo podemos ver. El título del gráfico a veces puede ser que lo necesitemos, en otras veces no. Las etiquetas de los datos, entonces miren las opciones que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a decir en dónde puede estar ubicado cada uno de los datos, en el extremo izquierdo, en la base inferior o en, pues ya como tal, ¿no? Entonces vea, fíjense que aquí ya podemos ver, pues esto depende también de cada uno de los datos, digamos por ejemplo más opciones, y vamos a obtener entonces diferentes opciones que nos van a permitir pues tomar esos datos, ¿no? Y lo mismo, digamos en el tema de la leyenda. Sí, vea, trabajador, esta es la leyenda, es esta que nos va a decir entonces a dónde tenerlo pues en cuenta, ¿no? Y puede ser que sea, digamos en este caso en la parte inferior, vea que la leyenda va a estar acá. Listo, entonces ya lo dejo acá y vea, así que ya lo ubico, todo lo que usted quiera pues puede hacer. Bueno, pregunta, ¿todos están escuchando? Porque digamos aquí en el retorno me está reportando que sí, pero no sé si de pronto todos ahí para que me confirmen si están escuchando de forma pues adecuada, ¿no? Sí. Bueno, no podemos, no dice que sí. Ah, bueno, listo, sí. Lady, si quieres, entonces, bueno, si estás conectada de pronto desde... sí, bueno, gracias a todos por confirmarme. Voy a tomarme un segundito para decirle, por favor, a la compañera, aquí, Lady Patricia, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vamos a desconectarnos y a conectarnos de nuevo. A ver si es esto. De todas formas, si estás conectada, sí. Bueno, listo. Gracias a todos por confirmar que estén escuchando. Entonces, Lady Patricia, te voy a recomendar entonces, desconéctate y conéctate. Si estás en un celular, debes verificar que efectivamente en las configuraciones iniciales se permite escuchar completamente, ¿no? O sea, hay una configuración donde el audio está desactivado, es decir, que no escuchan nada. Hay otra configuración ahí, pues a la vez, pues si es en el celular, en donde pues escuchas desde el tema de parlante o desde el audio de teléfono. ¿Listo? Entonces, pues para que por favor lo hagas. Listo. Bueno, vamos a continuar entonces al respecto. Teniendo en cuenta pues lo que pues, vamos desarrollando, vamos a verlos, vamos a ver que aquí en las leyendas, digamos, todos esos aspectos, digamos, que nosotros podemos determinar aquí con vamos con el más, porque nos vamos aquí a esta parte y aquí es en donde nosotros pues vamos a encontrar estas diferentes opciones de gráfico, digamos la barra de la tabla de datos. Vea, fíjense que aquí podemos inclusive crear lo que son las tablas de los datos iniciales, de cuánto fue, y aquí ilustrarlos. Esto digamos también nos puede servir en algunos momentos porque nosotros digamos incrementemos esto, digamos aquí podemos decirle que baje un poco, pues para que aquí pues se pueda ubicar digamos de manera adecuada, pues lo podemos ubicar así, digamos aquí pues podemos hacer lo siguiente, digamos por ejemplo ir y empezar a disminuir, pero la idea es que pues toda la información que usted haga, o sea, aquí usted ya digamos le agrega aquí el título, por ejemplo, digamos en este caso vamos a añadirle lo que es el tema del título. Entonces ya con este, digamos con el título del gráfico, usted aquí puede poner desempeño de trabajadores y ya con eso pues ya tiene todo, no necesita digamos más, digamos desempeño de trabajadores. Entonces ya aquí usted lo puede tomar digamos en cuenta al respecto, ¿no? Entonces por ejemplo aquí la otra forma digamos en mayúscula. ¿Cómo hago esto? Entonces utilizando el teclado, por ejemplo aquí vamos a tomarlo digamos un momento, voy a mostrarles entonces cómo puedo transformar de minúscula a mayúscula y cómo puedo hacer el cambio pues al respecto. Va a ser entonces presionando mayúscula y entonces F3, ¿no? O sea, el chip que está acá, que nosotros encontramos también aquí digamos, y de una vez F3, ¿no? Entonces aquí yo utilizo esta herramienta FN, pues para poder entonces ilustrarle. Sería Shift, que es mayúscula,
y F3. Entonces con eso yo puedo llegar y transformar esto en diferentes opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí presiono, digamos aquí estoy, Shift F3 y vea, todo en minúscula. En la siguiente la D es en mayúscula y en la siguiente entonces estamos viendo que efectivamente pues todo queda en mayúscula. Esto de que va a depender pues también del contexto y del uso que usted le dé. Generalmente ustedes notan que pues, me gusta mucho utilizar la mayúscula pues para llamar la atención al respecto. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener muy presente. Listo, vamos a mirar pues esto, pues aquí cuando nosotros estamos trabajando al respecto de esto de lo que es el tema de los gráficos de barras. Ahora, vamos a ver también, digamos en este caso aquí estoy seleccionando, vamos a ver entonces también otro tipo de gráficas pues, de barras, digamos al respecto, y son los que están, digamos así, de forma de forma horizontal. Entonces, son los mismos que están aquí, digamos que están así de forma vertical, pero estos están de forma horizontal. Entonces, esto pues va a servir a cada uno dependiendo también de lo que necesite pues cada uno. ¿Qué es lo importante? Digamos, por ejemplo, en este caso es que cada uno de los datos que estén aquí pues puedan ser lo más claro posibles. Entonces, si usted lo hace de forma horizontal como está aquí y esta es la forma en la que mejor transmite los datos, pues hacerle. Pero si es de pronto, o sea, entre más sencillo mejor, entre más información clara, sencilla se tenga al respecto de los gráficos, mejor. Ahora, ¿por qué? Porque cuando nosotros observamos todo lo que es el tema de gráficas, cuando observamos todo el tema del diario laboral que nosotros pues tenemos, vamos a observar que efectivamente lo que necesitamos es información rápida. O sea, imagínese usted entregarle información al gerente y entonces, pues, si usted lo hace de forma gráfica, usted le entrega toda la información para el análisis y la toma de decisiones. Que pues finalmente para eso es que se genera todo este tipo de información. Entonces la idea, ¿cuál es? La idea es que efectivamente cuando usted le transmite este tipo de información a la gerencia, ellos puedan tomar decisiones pues rápidamente. Entonces ese es el propósito cuando hablamos pues en relación a este tipo de gráficos, pues también digamos el tema de telaraña, dependiendo también de la información que nosotros vayamos a transmitir. Ahora vamos a ver, digamos, dentro de la misma información que nosotros pues vamos a generar, vamos a poner este gráfico por acá abajo. Fíjense que aquí vamos generando, digamos, diferentes tipos de gráfico. Permítanme un segundito, yo les tomo, digamos, esta información aquí. Pero fíjense que aquí nosotros vamos a ver que cuando nosotros acá seleccionamos otro tipo de gráfico, vamos a tener también estos tipos de, bueno, estos son histogramas, ¿no? Y estos pues son de lo que es el tema de velitas. Esto digamos se maneja para lo que es el tema de principalmente gráficos pues para mostrar digamos conjuntos de datos que estén relacionados. En este caso digamos no están relacionados uno a otro porque uno es el trabajador A, otro es el trabajador B y otra cosa el trabajador C, y lo mismo en este tema de histogramas. Entonces ya lo vamos a mirar de otra manera pues cómo desarrollarlos también. Aquí en lo que es el tema de barras pues vamos a observar también que dependiendo digamos de cada uno pues vamos a observarla al respecto. Aquí estamos con el tema de las leyendas, es decir, de los datos de cada uno de la información. Entonces teniendo en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de los tipos de gráfico, aquí vamos a tener este más que nos va a dar pues estos otros datos. Aquí también vamos a tener como el tema del estilo, o sea, también de los tipos de gráfico que nosotros podemos tener al respecto. Entonces miren que aquí hay, digamos, también si tiene si de pronto tiene, digamos, un borde blanco u otro, digamos así, más grueso, lo que usted necesite y con lo que necesite transmitir pues lo va a hacer. Ahora lo mismo va a ser aquí con el color. Entonces miren, ¿sí? Que aquí vamos jugando digamos con los diferentes tipos de colores dependiendo también de lo que necesitemos. También puede ser un tipo de color digamos que sea solo digamos una tendencia. Esto va a depender también de lo que nosotros pues vayamos utilizando y de lo que vayamos necesitando. Entonces en ese sentido es importante también
pues saber qué tipo de colores son los que vamos a seleccionar. Ahora, ¿de qué manera vamos a hacerlo? Pues generalmente, pues yo sí, para esto es importante, pues siempre he considerado que lo que nosotros ya necesitemos y que permitan, digamos, tomar las decisiones. Para eso son estos colores. Aunque pues siempre pues se va, digamos como he visto también la empresa de ustedes, digamos, esto sería algo que, digamos, más o menos así sería para ilustrar, digamos, los colores corporativos. Pienso en lo poco que pues conozco de usted. Y lo mismo, digamos, en el caso de los filtros, es para indicar entonces, mire, para indicar entonces cada uno de los datos, pues, digamos aquí no vamos a seleccionar solo el punto B, vamos a decirle vea marzo. ¿Sí? Entonces aquí ya vea, seleccionamos marzo del trabajador B. Entonces todo esto, digamos así, lo vamos a ilustrar pues para aplicarle así el tema del filtro. Así en marzo el trabajador B tuvo 31 puntos. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Y pues ya digamos en relación a esto, digamos cuando vamos a dar control Z, o sea deshacer, digamos en este caso, entonces lo tenemos así filtrado. Entonces seleccionar todo y aquí seleccionar todo para que pues aplique todo, ¿no? Entonces otra vez volvemos a la parte inicial. Estos filtros también pues dependiendo también de lo que necesitemos, vean. Inclusive en una presentación, si usted necesita, digamos, ir ilustrando pues ciertas gráficas, usted va teniendo en cuenta, digamos, esto y vea que visualmente pues, es algo que se puede, digamos, manejar y que usted puede, digamos, tener dentro de presentaciones. Entonces sí es importante tener en cuenta, digamos, todo lo que son este tema de filtros y demás que usted puede utilizar de cada uno de los gráficos. Entonces eso, digamos, en esa parte. Ahora vamos a ir en lo que es el tema de lo que es la parte circular. Cuando nosotros hablamos en relación a lo que es la parte de digamos circular, aquí estamos viendo algo y es que hay una sola variable en el eje y es que el tema de porcentaje de votos. Entonces generalmente los gráficos circulares van a ser utilizados cuando tenemos una sola variable para analizar en relación a un eje X. Entonces aquí hay, por ejemplo, aquí tenemos diferentes candidatos que pues para una elección, por ejemplo, de Congreso, y se da cuenta uno pues cuál fue el porcentaje de votos que tuvo pues cada uno. Entonces teniendo en cuenta pues tiene cada uno de los colores. Si usted se da cuenta, lo que yo he utilizado acá es un contraste para que esto no se me pierda, y de hecho aquí es fácil, digamos, ubicar que hay todos los candidatos desde la A hasta la I. Digamos aquí usted puede ser A, B, C, D, E, F, G, H, I. Usted puede ver el voto de cada uno, el porcentaje de votos que tuvo pues cada uno de los candidatos, y y en este sentido pues va a poder observar lo que representa dentro de la gráfica. Entonces aquí usted puede saber, bueno, usted puede decir, por ejemplo, y bueno, esto lo voy a hacer pues sin tintes políticos, pero por ejemplo usted puede decir, vea, aquí el partido, por ejemplo, el rojo, que en Colombia, pues sin entrar en el tema político, que es, pues generalmente identificamos al Partido Liberal, ya tuvo esta votación, lo mismo pues en este caso. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esto? Entonces seleccionamos los datos. Recuerden que digamos es como un total, pero no tiene, digamos, no hace parte del gráfico porque pues no generaría otro tema. Vamos a insertar y vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. Ahora aquí vamos a ver inicialmente este tipo de gráfico que es circular. Nos va a indicar a nosotros digamos lo que es la participación de cada uno, y va a utilizar algunos tipos de color. Entonces usted puede empezar a cambiarlo pues al respecto. Entonces, por ejemplo, usted necesita que por ejemplo solo, digamos, cambie de color. Entonces aquí en el tema del relleno, va usted a utilizar, digamos, un color un poco más vivo. Entonces, por ejemplo, aquí puede utilizar, digamos, por ejemplo, vean, no,
digamos verde, o inclusive puede seleccionar otros colores que sean de pronto para que se caracterice de pronto de otro. Entonces listo, vamos a hacerlo y así aquí empieza a caracterizar lo que es. Siempre que queramos cambiar de pronto el color de alguno, tenemos es que tratar de seleccionarlo, no todo, porque digamos aquí usted puede seleccionarlos todos y entonces pues va a tener, hay una gran diferencia, sino que pues puede ir seleccionando uno a uno. Aquí lo mismo, vamos entonces con este más, aquí pues los elementos, aquí vamos por ejemplo, digamos lo que son las etiquetas de todo, de los datos, aquí pues solo como me selecciono uno, digamos aquí está. Fíjense que aquí va a estar entonces la etiqueta de cada uno de los datos. Aquí ya lo logramos. Entonces vea, fíjense, 18, 15 y demás. Voy a ampliarlo un poco pues para poderlo entonces organizar al respecto de aquí. Y usted inclusive en estas etiquetas usted las selecciona, ¿cierto? Entonces aquí lo que usted puede hacer es poder agrandarlo un poco más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted llega aquí, las selecciono todas y vamos a agrandar estos números. Usted lo selecciona todas, fíjense que ha seleccionado los datos, nos vamos a ir al inicio y vea, fíjense que yo aquí puedo incrementarle el tamaño, fíjense que cada uno de ellos digamos va a tener que va a tener digamos un número de la cantidad de votos que obtuvo, y resulta que pues efectivamente pues va a pasar esto. Entonces usted puede ir modificando cada uno de los datos. Lo importante que es que pues la información quede clara. Entonces ya usted aquí puede digamos empezar a examinar pues todos estos datos. Ahora vamos a ver pues como esto, digamos aquí lo vamos haciendo, lo vamos a dejar por aquí un momentico, vamos a ponerlo por allí bien bonito, lo voy a dejar acá. Vamos a ver otro tipo de datos, ¿no? Entonces es esto. Bueno, había un compañero que se iba a unir, pero veo que no esperó. Entonces listo, vamos a continuar. Ahorita pues que me permita que me dé el tiempito ahí porque apareció un compañero que hacía falta y desapareció. Entonces pues bueno, ahorita ya que me dé el tiempito para poder entonces darle de una vez a admitir, que yo se lo doy de una vez. Listo. Vamos a mirar pues dentro de todos los gráficos también circulares que obtenemos entonces también otros tipos de círculos. Ahora, ¿por qué se da? Este es para poder referenciar la misma información, pero digamos, si usted se da cuenta, aquí vamos a mirar las leyendas, ¿no? Entonces, mire, aquí vamos a mirar las etiquetas de cada uno de los datos. Y entonces, vea, fíjense que aquí lo va a decir, digamos, hacia la izquierda. Bueno, estas son las leyendas, que es esto, digamos, como tal. Vamos a ver que efectivamente esto, digamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí habría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, espérate, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mira, y aquí digamos nos tiene otro candidato, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces aquí hay otro, digamos, otro candidato. Si ustedes se dan cuenta, aquí sería, digamos, para uno más, el cual, pues en este caso, digamos, no nos está ilustrando alguno que sea así, sí, nos está dando, digamos, aquí otros candidatos, y aquí entonces es la misma gráfica, sino que aquí hay unos datos y aquí pues para poder ilustrar los datos que hay aquí también, porque estos hacen parte de este. Entonces pues a veces de pronto hay una gran cantidad de datos y esto digamos puede digamos representarse de esta manera. Por ejemplo, entonces vamos a mirar que FGHI, vamos a decirle KLM, vamos entonces a darle, digamos, entonces voy a darle estos datos así pues como de forma aleatoria y vamos entonces a mirar que estos datos, vean, aquí los voy a ampliar. Fíjense que aquí ya aparecen más, vean. Aquí lo que hice fue que, como acá yo tenía unos datos, ¿cierto? Aquí tenía este gráfico y tenía estos orígenes, lo que hice fue tomarlo de esta esquina y empezar a mirar, vean. ¿Sí? De todo lo que pasa, digamos, aquí aquí la puedo mover, inclusive aquí lo puedo mover los dos para poder ilustrarles las dos gráficas, ¿no? Entonces, vean, aquí seleccionamos esa parte.
¿Listo? Bueno, esto es lo que podemos hacer entonces en este caso con el fin de poder entonces dar toda la referencia pues al respecto, ¿no? Entonces, frente al tema de los votos, aquí pues no, nos va a aparecer aquí de forma diferente pues los datos y demás. Vamos a ver que pues tenemos diferentes formatos. También vamos a mirar otro tipo de gráfico de circular. Por ejemplo, vamos a seleccionar otra vez estos datos y voy a decirle insertar pues el gráfico. Vamos a ir entonces en este caso circular, y aquí pues esta es una torta, digámoslo así. Si lo estábamos viendo digamos de forma vertical, aquí lo vamos a ver pues de una forma horizontal. Ahora, si ustedes se acuerdan, si ustedes pueden observar, entonces vamos a decirle tomar los datos, y estos datos entonces pues van a tener esas características. Entonces como tal van a poder entonces tener pues un contorno y demás, que pues no recomiendo tenerlo en estos casos, o de pronto sí, para poder hacer entonces la ilustración de los datos. Entonces, por ejemplo, digamos contorno, digamos relleno sería blanco, para poder entonces entonces aquí sí ve que los datos aquí resaltan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que efectivamente se pueden tomar estos datos. Ahora, estos también tienen su relleno, vea, sí ve que tienen también su relleno blanco, sino que como los datos se estaban tomando de forma digamos anticipada, se lo va a llevar. Inclusive miren que el amarillo acá, vea, aquí lo ubico y ya tiene esta parte, vean. Si ve que aquí nos va ubicando. Entonces esta es la forma en la cual nosotros podemos identificar también en este tipo de gráficos la manera de ubicar los datos. Ahora, ¿qué es digamos como tal digamos en este caso? ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues que sí, efectivamente, cuando estemos teniendo digamos los datos, si lo pueden hacer digamos de esta manera, permítame, yo lo coloco acá, ¿cierto? Es que aquí vamos teniendo digamos estos tipos de gráficos. Permítame. Bueno, aquí lo podemos poner. Aquí este es el que nosotros digamos manejamos cuando nosotros insertamos lo que es este tipo de anillo. Entonces, vea, si ustedes se dan cuenta, aquí está muy en bruto. Entonces, aquí que es lo que necesitamos de cada uno de ellos, vamos a necesitar entonces lo que es el tema, agregar las etiquetas de los datos. Vea, aquí vamos a mirar que nos va a aparecer cada una de las etiquetas de los datos, digamos como tal. Vamos a resaltarlo, digamos como tal, cada uno de estos mismos, de pronto con si el relleno en blanco puede ser, o digamos así un relleno así como este. Vean, sí que lo hice. Entonces es esto. Ahora recuerden siempre ponerlo más grande, porque pues si lo vamos a necesitar. Y entonces en este caso vamos a observar lo siguiente. Pues aquí vamos a tener este dato que vamos como tal. Vamos a mirar entonces, vea, aquí ya tiene las leyendas, aquí pues tiene otras formas, vea, inclusive vea, aquí está. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tiene digamos todo este porcentaje, digamos, si lo ubicamos digamos a nivel porcentual, o inclusive pues si lo ubicamos teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces, vea, fíjense todos los datos que usted puede, lo que usted puede hacer, y el estilo que usted le puede dar, y el color, ¿no? Esto digamos al respecto puede hacerlo digamos como tal, y ya entonces ya nosotros pues podemos seleccionar cada uno de los datos. Recomendación, pues como les he dicho, pues utilizar los colores que sean los más adecuados para poder ilustrar. Entonces aquí inicialmente habíamos entonces seleccionado pues otros datos para poder entonces ilustrar lo que es este tipo de gráficas. Entonces este tipo de gráficas vamos acá pues ubicándolo en la parte inferior, pues para que lo vayamos haciendo. Entonces aquí esto lo hacemos de esta manera, y ya con eso ya lo tenemos. Entonces vea, diseño, vamos a generar diseño. Aquí podemos entonces hacer cambiar entre filas y columnas. Entonces
¿Qué significa? Que los datos, digamos, que pasan de X, pasan entre XY, por ejemplo, aquí vean, los datos, ¿sí ven? Los números de voto están en las series y lo que es en el eje, o sea, este es el Y y este es el X. Entonces todo lo que esté en el eje horizontal, A, B, C, D, E, que es el que debería estar, y por eso, digamos, así se selecciona. Esto es lo que nosotros pues debemos realizar al respecto, ¿no? Entonces si ustedes miran estos diseños, pues van a hacerlo. Y aquí pues en el tema de formato nos va a seleccionar entonces los tipos de letra que nosotros podemos seleccionar, que respetando pues cada una de las formas, ¿no? Pues generalmente esto, digamos, casi no se mueve, pues que pues esto no pasa de ser así la figura en torta, o inclusive de lo que es pues esta manera, pues así en forma de anillo. Generalmente pues lo importante es eso, o sea, poder transmitir la información de una forma más clara y que les permita pues a ustedes poderla tomar pues adecuadamente, ¿no? Y tomar decisiones al respecto. Fíjense que aquí ya lo tenemos, entonces todo esto, digamos, lo vamos haciendo aquí como tal, ¿no? Entonces pues el área de gráfico, lo que es el tema pues de lo que son los estilos y demás que usted pues puede tomar al respecto. Bueno, vamos entonces continuando pues ya con los gráficos circulares y demás. Vamos a mirar entonces en este sentido los gráficos lineales. Generalmente en estos gráficos lineales vamos a tener una sola variable, generalmente, bueno, pueden ser varias, ¿no? Pero digamos, generalmente va a ser una variable, porque pueden haber otros, digamos, que el tema del consumo de energía frente al tema del consumo de energía en la sede principal de la empresa, y de pronto en sedes alternas, puede ser, digamos, en este caso. Pero lo que podemos, digamos, aquí generalmente manejar es que es un comportamiento que nos va a ilustrar entonces aquí cómo ha sido, digamos, de enero a septiembre, pues el comportamiento del consumo de energía. Y aquí nosotros pues podemos llevar, digamos, diferentes tipos de análisis. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de gráfico? Seleccionamos entonces vamos a decirle insertar, y aquí nosotros nos vamos a encontrar con este tipo de gráfico de líneas, entonces lineal. Y aquí tenemos diferentes tipos de gráfico que podemos tomar pues al respecto, digamos así, como el tema de que sea apilado, igual como en la vez pasada, o inclusive con el tema de porcentaje. ¿Por qué queda de esta manera? Porque como no tiene otra variable, entonces pues en ese sentido no va a poder compararse con nadie, entonces va a ser el mismo 100%, por eso queda de esta manera. Ahora, aquí pues nos adquiere, digamos, el tema de puntos, y aquí entonces apilados en una sola, por eso queda así, y aquí a nivel porcentual, por eso queda así, que es el 100%. Aquí vamos a mirar y vea, fíjense que aquí tiene una línea de 3D, pero si ustedes revisan esta gráfica no es clara. Esta aunque tiene pues no tiene ese efecto, pues de todas formas es mucho más clara para indicarnos cómo vamos realmente, porque aquí pues podemos confundirnos, se ve muy chévere, muy bacana el 3D, pero la realidad es que esta sí nos permite a nosotros indicar, bueno, cómo ha sido el comportamiento y cómo desde el mes de mayo al mes de agosto disminuyó el consumo y cómo sube pues súbitamente en el mes de septiembre. Entonces ahí ya uno puede justificar diferentes, digamos, razones por las cuales haya sucedido pues ese comportamiento. Entonces esto es lo que uno pues tiene que realizar al respecto. Entonces vamos a ir también al respecto, vamos a seleccionar estos datos, vamos a insertar y vamos a mirar entonces lo que son estos tipos de gráficos. Estos son de área, estos ¿qué significan? Significan que también puede ser por el tema de poder comparar una variable con otra. Por eso, digamos, en este caso no es lo más indicado. Digamos, aquí los va a apilar y aquí pues va a ser por lo que es el tema de 0 a 100%. Lo mismo aquí, pues cuando hablamos de 3D y hablamos pues de que pues lo hacemos así con volúmenes, y de aquí apilado y aquí pues porcentual. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener al respecto. Esto, digamos, cuando uno habla sobre el tema lineal, generalmente son para el tema de comportamiento al respecto, digamos, el tema de presupuesto, el tema de consumo y demás, pues tiene, digamos,
este tipo de gráficas. Aquí lo interesante es que cuando nosotros hablamos, digamos, sobre esto, nosotros vamos a observar que sobre esta también vamos a poder analizar lo que es el tema de las tendencias. Entonces, teniendo en cuenta que este es el la venta de celulares, digamos, durante buena parte del año, vamos a mirar que el comportamiento, digamos, como que tiende, digamos, hacia arriba y va a tener una línea de tendencia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto, digamos, al respecto? Vamos a ver aquí lo siguiente, y es que aquí pues tenemos los meses y la venta de celulares, y vamos a observar que en este sentido vamos a tener, digamos, lo que es insertar el gráfico. Vamos a ver que en esta parte vamos a tener la parte lineal. Primero vamos a hacerlo lineal de esta manera, pues para que quede así, ¿cierto? Digamos, en este caso, fíjense, bueno, vamos a hacerle el cambio pues también al diseño para que quede más sencillo. El tema de formato, bueno, permítanme un segundito, voy a eliminarlo pues para que quede mejor. Entonces, voy a insertar pues el tema de gráfico, pero lo voy a hacer de esta manera, listo. Entonces, fíjense, este es el mismo gráfico, y aquí entonces lo que vamos a mirar, vea, aquí en este sí que aquí aparece más. Entonces, miren, los títulos del eje, entonces tanto pues meses como el otro, lo que es el tema del título del gráfico ya está ahí. La etiqueta de los datos que nos dieron, digamos puede ser necesario, pues visual. Aquí el tema de tabla de datos, la misma que está allí, vea, fíjense allí, barras de error, pues esto digamos indica también lo que es el tema de los niveles de confianza y demás. Pues eso digamos se va manejando al respecto. Y las líneas de cuadrícula, vea. Entonces aquí ya está, vamos, vea que no la tenemos y demás. La leyenda, digamos lo que es el tema de celular, en este caso no. Y lo que es el tema de la tendencia, vea, línea de tendencia, si la ven que acá sale línea de tendencia. Entonces digamos lo podemos hacer, digamos, lo podemos indicar. Vamos a indicarle pues como tal, vamos a indicarle entonces el contorno. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, fíjense, voy a decirle morado. Si ve que acá cambia el color, y con esto, digamos, cuando es el contorno, puedo inclusive cambiar el grueso, ¿no? Puedo ponerle, digamos, una bien gruesa para que pues se pueda identificar. Así ve, de una vez. Entonces si ve que esta línea de tendencia nosotros la podemos ir seleccionando y que pues se va modificando. Entonces ustedes aquí pueden tener en cuenta de que lo que me está indicando es que la tendencia es un incremento de la venta de celulares debido a los últimos datos. Ahora, en esto sí hay que tener en cuenta algo, y es que entre más datos nosotros tengamos, pues la tendencia va a ser más precisa. ¿Por qué? Porque entre más datos pues significa de que pues el margen de error pues va a disminuir, aunque pues en algún momento, digamos, esto es más estadístico que nada, va a llegar un momento dado, y en esto, digamos, en poblaciones que son ya más grandes, que si empezamos a tomar más datos de lo normal, pues va a generar errores de confianza. Pues esto digamos a nivel estadístico, pero digamos utilizando esta gráfica nosotros ahí podemos saber que así de esta manera vamos a tener la línea de tendencia, ¿no? Ya sea como tal. Vamos a ver entonces en este caso, digamos aquí vamos a mirar, vea, tendencia digamos como tal, digamos el tema de barras ascendentes o descendentes, eso digamos como tal nos indica aquí pues esta parte, pues ya digamos como tal las líneas que pueden aparecer acá. Entonces en este caso digamos nos pueden indicar esto, no sé en este caso digamos pues cómo hace. Ahora vamos a mirar, vamos a quitarle el graph, vamos a hacerlo digamos con el tema del relleno, vamos a quitarle ninguno, es automático sin relleno. Si que aquí ya esta gráfica, vean, si ustedes se dan cuenta, si que ya está solita. Esto depende también de esta parte, ¿no? Entonces estas líneas como tal se pueden entonces ir eliminando. Entonces ya aquí le podemos hacer o transparencia, vean, estas líneas que están aquí, ¿no? Para que no nos confunda pues al respecto. Aquí ya lo vamos haciendo.
estas lineecitas acá que nosotros pues vamos entendiendo acá, ¿no? Ahora el tema es que pues aquí va a tener entonces, vean, ¿sí? Va a tener las moradas, o vean, ya está en color morado. La transparencia entonces, vean, puede ser, entonces tiende, digamos, a eliminarse como tal esas líneas, esto digamos como tal. Y entonces pues vamos teniendo en cuenta pues todo esto, ¿no? Aquí las esquinas redondeadas, digamos así, el tema de puntos cuadrados y demás, que nosotros pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces digamos así casi no se, digamos, no se nota, pero nos da, digamos, estas opciones que nosotros tenemos aquí de lo que es el tema de gráficos. Ahora esto digamos, la recomendación es la de siempre, ¿no? O sea, siempre utilizar lo que son las diferentes barras y utilizar, digamos, lo que es el tema pues como tal. Entonces aquí pues tenemos más opciones, digamos, en el caso de las barras, para identificar entonces qué tipo de barras, digamos, podemos tener para indicar los datos. Entonces esto es lo que nos dice, nos habla sobre lo que es tanto el gráfico lineal y cómo es la tendencia que nosotros debemos utilizar. Entonces de esta manera es que nosotros pues lo vamos a hacer. Y aquí hay algo que es el tema de los gráficos de dispersión. Los datos de dispersión son utilizados para determinar si los datos qué tanto están relacionados uno entre los otros o si están aislados. Es como cuando uno habla sobre el tema de que es que esa situación es un hecho aislado. Entonces aquí es que qué tanto, digamos, los datos están unidos, están relacionados, y que tanto no. Entonces si usted se da cuenta, aquí la gráfica, estos datos, si usted se da, si usted nos podemos, digamos, observar, si ve que los datos están entre 27 y 34, 27, 28, 29, 33, 34. Entonces eso significa que estos datos, fíjense lo relacionados que están en relación al eje Y. Entonces aquí estos de esta es la tendencia y esto, esta es el grado de qué tan dispersos están estos datos. Entonces eso es lo que hay que tener pues al respecto. Listo, esto digamos, ¿cómo hacemos esto? Digamos aquí nosotros lo tenemos, insertar, y vamos entonces a lo que es el tema de cada uno de estos de estos gráficos. Entonces aquí tenemos unos de dispersión, que el consumo de papas, aquí estamos viendo, digamos, con el tema de la línea pues como tal, y aquí entonces vamos a tenerlo pues también pues las líneas dispersadas. Aquí vamos a juntar a incluirlo, digamos, dentro de un todo, y aquí pues con el tema también de pues lo que son líneas rectas, ¿no? Con los puntos y demás. Aquí vamos a tomar entonces a indicarnos también, digamos, en burbuja qué tanto, si los datos no están relacionados o si están relacionados, y lo mismo acá pues en 3D, ¿no? Digamos, si acá seleccionamos significa que todos los datos están casi relacionado, ¿no? Entonces esto depende también de cada uno, ¿no? Porque los datos pues son parecidos al respecto. Entonces esto es lo que uno debería tener en cuenta pues al respecto cuando uno habla sobre estos gráficos. Ahora estos gráficos, dependiendo también de lo que nosotros pues vayamos necesitando, pues lo vamos haciendo, ¿no? Sino que pues aquí lo vemos y en esta parte, digamos, como tal, vamos a tener que observar también lo que es el tema de los histogramas, o sea, cómo generar este tipo de gráficos, pues, como tal en Excel. Esto, digamos, siempre va a partir de lo que es el tema de las frecuencias. Entonces, ¿cómo este ejercicio en qué consiste? Resulta que me hicieron en un supermercado unas encuestas, en este supermercado, cuál era el consumo de galletas pues para el supermercado, o sea, cuántos paquetes de galletas tomaban, digamos, los clientes y generalmente pues hicieron alguna pregunta, digamos así, en el año. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que acumularon los datos y resulta que de 8 a 16 paquetes una persona escogió que consumía, digamos, al año, 16 a 24, 23 personas y demás, ¿no? Entonces aquí hay, digamos, estos datos.
Generalmente estos los vamos a agrupar de tal manera que nos permita también entonces en este sentido tomar estos datos, ¿cierto? Y quedar así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar el tema de gráficos. Vamos a insertar el tema pues de gráfico. Vamos a insertarlo pues como tal. Vamos a insertar este digamos como tal, no, vamos a hacerlo acá inicialmente de esta manera. Y vamos a hacerlo con la frecuencia, digamos así, absoluta. Listo, absoluta, vamos a insertarlo y vamos entonces a tener este dato, ¿no? Entonces listo, vamos a tener este dato así de esta manera, ya, vamos a tenerlo, bueno, vamos a hacerlo así para que se pueda anotar. Vamos a anotar, digamos, vamos a darle un relleno, digamos de color, vamos a decir, sí, verde, pues para que lo notemos como tal. Listo, ya tenemos todos estos datos ya organizados de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros deberíamos entonces en este caso pues hacer, ¿no? Entonces debemos irnos de aquí a lo que es el tema de perdón, aquí vamos a decirle en clic derecho al gráfico, vamos a decir clic derecho, vamos a ir a seleccionar los datos, ¿cierto? Y aquí fíjense que está lo que son las series y lo que es el tema de las etiquetas. Aquí vamos a agregarlo. Vamos a agregarle entonces los datos. Entonces no es la serie, vamos a decirle lo que es línea, ¿cierto? Voy a llamarlo así, línea, para hacer esta parte. Entonces valores de la serie va a ser entonces los mismos, ¿no? Entonces mire, listo. Usted va a tener en cuenta esto. Entonces con eso ya va a tener y aceptar. Ya en este caso, digamos, fíjense que ya usted está ubicando, digamos, aquí lo que son los mismos gráficos, ¿no? Entonces dos datos de la misma manera, como lo estaba haciendo acá, ya aquí lo tiene. Y con esto entonces ya vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo de la línea. Entonces vamos a seleccionar este dato. Vamos a seleccionar, digamos, en este caso la naranja, ¿cierto? Y vamos a decirle entonces cambiar tipo de gráficos. Entonces, espérate, conservar gráfico. Entonces, mire, aquí le decimos es esto y de una vez, entonces en el tema de línea, digamos, vamos a decirle que cambie esto. Vea, así que ya no lo cambia de esta manera para hacer lo que es el cuadro combinado. Ya aquí ya lo tenemos. Y entonces vea aquí cuadro combinado, entonces ya aquí ya lo que es el tema de línea y ya nos queda de esta manera. Listo. Ahora vamos a ver que digamos este dato, digamos aquí ya no lo vamos a cambiar el tipo de datos de series, ¿sí? Conservar gráficos, conservar el gráfico. Vamos a mirar, espérate, permítame un segundito. Vamos a darle otra vez, entonces cambiar tipo de gráfico, bueno, cambiar 3D, vamos a decirle listo, vamos a hacerle así, vamos a decirle así, aceptar, pues para que nos dé este como tal. Vea, aquí ya no lo indica, vamos a darle así que no nos vaya a transformar esto. Listo, entonces ya con esto ya lo indicamos para que nos dé este tipo de gráfico. Y cómo entonces hacemos esto para que nos quede unido. Entonces lo hacemos de esta manera. Entonces estos datos aquí pues lo hacemos, digamos, como tal. Vamos a mirar aquí lo que es la parte de lo que es el tema del gráfico. Entonces mire, súper ancho del intervalo, o sea, el ancho del intervalo entre 1 y 1, voy a reducírselo, digamos, en este caso le voy a decir 0, enter, y vea, listo, el ancho del intervalo. Y fíjense que aquí ya nosotros podemos ubicar y hacer ya el histograma. Bueno, las líneas, para que nos queden fijas. Entonces nos vamos aquí, estamos seleccionando, y entonces en el borde vamos a decirle línea sólida, voy a decirle amarillo pues para que se note, listo, como tal. Entonces listo, amarillo, voy a seleccionarlo acá como tal y listo, ya nos quedó acá. Bueno, voy a ponerle una línea más que se vea mejor. En este caso, bueno, voy a poner la morada pues para que se note. Listo, entonces ahí nos queda ya armado nuestro histograma.
Entonces de esta manera ya hacemos el histograma de una manera pues que nosotros pues podamos utilizarla, y así pues ya nosotros podemos entonces ponerle el título, ponerle entonces lo que nosotros deseamos. Entonces aquí por ejemplo más, vamos a ponerle entonces títulos, bueno, del eje. En este caso pues a veces no es necesario, pues digamos aquí el título sí, vamos a ampliarlo un poco más pues para que nos quede así digamos como tal. Entonces podemos ponerle acá, vamos aquí, consumo de galletas, anual, ¿cierto? Aquí ya nosotros lo pues podemos mover de aquí. Ay, espérate, esto, listo. Entonces aquí siempre seleccionando una sola para poder entonces realizar esta parte. Ahora, ¿qué vamos entonces? ¿Qué es lo que, bueno, en este caso, digamos, pues el tema de las frecuencias no está, digamos, así tan dirigido porque pues lo tenemos de esta manera, y de una vez entonces, vea, ya tenemos acá anual. Entonces, miren, por familias, aquí empieza y miren, aquí termina y esta es la gráfica. Se dan cuenta que con el histograma era la mitad, vean, aquí está entonces en cada una de las mitades para poder organizar esta parte. Entonces de esta manera es que ustedes pueden organizar todo lo que tiene que ver con el histograma. Entonces así pues podemos utilizar digamos ya lo que es el tema pues de gráficos. Vamos a tomar también digamos por ejemplo vamos a mirar lo que es el tema de algunos datos. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar estos datos porque quiero, digamos, hacerlo, digamos. Vamos a mirar. Entonces, tendencia. Vamos a mirar con esto. Vamos a hacer una hoja nueva. Vamos a tomar estos datos para explicarles algo que pues también se pueden estar manejando también en esto, digamos, aquí en el tema de los datos. Vamos a irnos a datos. Y hay algo que se llama acá lo de la previsión. Entonces este de la previsión es como el tema de pronóstico, ¿no? Entonces aquí ya tenemos estos datos seleccionados y vamos a irnos a datos para lo que es el tema de previsión, y vamos a observar lo siguiente, y es que aquí cuando nosotros utilizamos el tema de previsión es para hacer un pronóstico de lo que son los datos que nosotros pues queremos en los siguientes veces. Entonces lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta es que aquí va a haber digamos todo este número, pues vamos a hacerlo digamos así, el pronóstico, opciones, digamos aquí cuando nosotros tomamos estos datos vamos a ver que pues va a tener unos intervalos de confianza pues como tal. Esto digamos siempre va a estar en el 95% y esto nos va a indicar a nosotros sí, bueno, listo, sí, esto nos va a indicar a nosotros también la posibilidad de poder entonces en este sentido permítame acá identificar digamos si el intervalo es de 95%, o sea que realmente los datos a nosotros nos lo puedan mostrar. Entonces hay diferentes tipos de datos que nosotros podemos tomar al respecto. ¿Qué es lo importante acá? Que nosotros tomemos datos que puedan ser entre más grandes mejor. Digamos como ejemplo, digamos en esta parte de pronto no vamos a tener de pronto los datos, digamos voy a hacer algo digamos así para que nos quede largo. 1976, ¿cierto? Vamos a tomar estos datos de esta manera, vamos a generar digamos lo que es el tema de esta información. 96, listo, 2020, y aquí entonces vamos a decir, vamos a construir digámoslo como tal. Fíjense que voy a utilizar acá la fórmula de aleatorio, entonces aleatorio punto entre, entonces aquí me va a funcionar, cuidado para poderlo hacer. Entonces yo voy a hacer entre 10, ¿cierto? Y entonces voy a decir entre 10 y 30, listo. Entonces aquí vamos a mirar listo, aquí tenemos unos datos.
estos digamos como tal lo van a hacer. Voy a copiarlos, voy a pegarlos de una vez para que queden estáticos. Listo, esto digamos es como la tendencia ahí. Entonces vamos a mirar esta parte, digamos como tal, vamos a seleccionarlos todos. Todo esto pues para hacer lo que es el tema de previsión. Eso sería digamos lo que vamos a utilizar digamos en este caso. Vamos acá a previsión pues para saber. Miren, entonces fíjense en algo aquí. Lo que hemos hecho es tener en cuenta digamos el final de aquí. Esto es para el tema de pronósticos. Entonces aquí vamos a explicar varias cosas. Lo primero es que esta gráfica que viene aquí, cierto, es el comportamiento que ha tenido por ejemplo en este caso lo que son las ventas de celulares, cierto, desde 1975 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? A partir del año 2020 vamos a empezar a tener un tema de pronóstico. Entonces, esta línea que está acá es porque son los máximos de datos que puede suceder de la situación, y los mínimos. Pero entonces es el pronóstico real que vamos a tener. Entonces, ¿esto qué significa? Significa de que de acuerdo a estos datos, que son desde 1975 hasta el año 2020, las ventas de 2021 hasta el 2036 en este caso, porque pues usted puede decir hasta el 2000, por ejemplo. Vean. ¿Sí? Vean. Hasta el 2046. Fíjense que va siendo como un tema de pronóstico. Entonces este es el margen superior hasta donde podemos llegar, y acá pues el margen inferior. O sea, quiere decir que menos de esto pues no se va a vender. Entonces esto es lo que vamos a tener, aunque pues se comporta digamos de manera casi similar, pero ese es el punto al respecto. Y aquí vamos a tener entonces diferentes opciones que nosotros lo vamos a tener. Entonces el inicio del pronóstico va a ser desde el 2020. Pues es desde la última fecha que tenemos acá, que si ustedes se dan cuenta es 2020, entonces lo vamos a tener ahí. Lo otro es que el intervalo de confianza generalmente va a ser del 95%. Ahora, fíjense que esto es para identificar esto. Entonces, vea, fíjense que entre más intervalo de confianza, pues va entonces a aumentar, digamos, como tal este margen. Pero si nosotros lo bajamos, por ejemplo, vean, sé que el margen se va estrechando, porque significa que va a ser unos pronósticos de máximos y mínimos, que son estas líneas cafés que están un poco así como tal, que están pues sin reteñir, pero desafortunadamente esto significa que se va a equivocar con mayor exactitud. Vean. Entonces claro, ¿por qué? Porque se va el intervalo de confianza, y digamos si yo le pongo pues va a ser muy similar. Entonces esto es lo que uno pues tiene que tener en cuenta siempre, pues dejarlo la tasa digamos adecuada en el 95%, la escala de tiempo, la estacionalidad. Pues aquí por ejemplo nos va a identificar digamos que las estaciones pues va a ser anualmente, pues lo va a identificar anualmente. Digamos acá si yo dijera octubre, noviembre, pues va a ser mensual, aquí va a ser anual. Entonces aquí lo va a hacer. Aquí pues va a tener unas estadísticas de previsión pues de lo que se puede tener en cuenta. Los datos publicados, digamos, bueno, vamos a sacar promedio, acá podemos sacar recuento, máximo, suma y demás. Rellenar los puntos que faltan pues con interpolación. O sea, de pronto si no hubiera digamos un dato, digamos si no es claro tener un dato pues al respecto, que sea digamos 2040, 2016 y demás, entonces pues vamos a identificarlo pues acá inmediatamente. Entonces esto digamos es lo que nos va a decir al respecto, ¿no? Entonces esto digamos lo dice, y acá pues va a ser para rellenar estos datos pues respectivamente. Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta, es el respecto para poder entonces establecer lo que son los datos que vamos a tener, tanto promedio, máximo y de mínimos, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta al respecto. Entonces aquí nos vamos a ir, aquí podemos utilizar pues estos dos tipos de gráficos, pero digamos aquí ya es un poco más difícil de leer, ¿no? Este se supone que es
el dato como tal, que va a ser el que va a establecerme a mí pues de pronto el tema de pronósticos, pero digamos así lineal, es más fácil identificar máximos y mínimos, entonces por eso lo vamos a hacer. Ahora, esta previsión me va a decir que me va a calcular teniendo en cuenta que tiene datos desde 1975 hasta 2020, ¿cierto? Me va a identificar cuál va a ser los datos pues, de pronóstico desde el 2021 hasta el 2000, en este caso 2046 o inclusive, vea, 2050. Entonces, vea, yo le digo crear y él que lo que va a hacer entonces, primero que todo, va a generarme una hoja diferente antes de los datos que yo tenía aquí y me va a generar primero lo que es el tema del gráfico, ¿no? Entonces, con respecto a esto, digamos, lo vamos a dejar un momentico, aquí, espérense un momentico. Entonces, aquí me va a dejar estos datos y con esto entonces vamos a poder tener, mire, estos son los datos, aquí no hay previsiones porque pues estos son los datos reales y resulta de que a partir del año 2020 va a tener, bueno, aquí tiene digamos como un tema de error si no se puede mirar porque pues igual del 18 ya tenemos el año 2018 la previsión y demás, máximos y mínimos, y de todas formas a partir de 2021 vea, me calcula esto, si hay que acá los datos desaparecen porque no tenemos los reales, pero digamos aquí ya me dice cuánto sería mínimo, vamos a vender 25, máximo son 25, pues mínimo, digamos en este caso, permítame, este nos dice que es, espérate, nos dice límite de confianza inferior, o sea, mínimo 14, máximo 25, acá máximo 17 venderíamos en 2022, mínimo 6 celulares en este caso. Entonces aquí nos va dando digamos como esa previsión y con respecto a estos datos, digamos aquí nosotros podemos tenerlo, con respecto a estos datos entonces vamos a poder tomar diferentes tipos de decisiones pues al respecto. Entonces pues tanto pues para el tema de de los pronósticos, aquí nosotros podemos tener en cuenta esto, ¿no? Entonces mire, máximos y mínimos. Entonces aquí vamos a tener y entonces mire, el pronóstico es que en el siguiente año vamos a vender 38, 28 y si ve que aquí está siempre en la tratando digamos de dar digamos como el tema del límite de confianza, digamos que máximo sería digamos así 28, vea, límite de confianza superior, perdón, esta es la previsión, vender 25, 17 celulares y aquí mínimo 6, máximo 28. Vea, 24 sería el pronóstico, que pena aquí con ustedes, y entonces mire, vea, 13 celulares son los que se venderían mínimo y 35. Con respecto a esto es que usted toma decisiones. Miren, esto digamos, cuando usted digamos maneja lo que es el tema estadístico, y cuando digamos son estos los datos que se tienen al respecto, usted lo que va a generar digamos al respecto de esto con el tema de las previsiones es poder entonces determinar decisiones. Entonces con respecto a esto estos van a ser meses muy sombríos, entonces voy a necesitar menos personal. Aquí de pronto ya también tengo que hacer planes porque si yo necesito vender esta cantidad digamos en estos años que son desde el 2024 al 2027, entonces si va a hacer esto digamos ya sabemos que mínimo cuánto personal voy a contratar y si voy a vender esto entonces máximo cuánto será mi presupuesto. Entonces mi presupuesto, por eso es que puede ir que no, mi presupuesto a nivel de personal mínimo va a necesitar 150 millones al año y máximo, por decir algo, 450 millones al año. Esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta cuando nosotros hablemos pues en relación a lo que es el tema de cada uno de estos de cada uno de este intervalo de confianza. Entonces ya aquí usted tiene todo un análisis que pues va llenando de acuerdo pues a la realidad, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a tener en cuenta cuando hablamos de lo que es la parte pues de pronóstico. Pues digamos nos da digamos estos tipos de gráficos y aquí entonces nosotros lo vamos a tener. Entonces vea, si usted se da cuenta acá, una de las cosas que vamos a tener en cuenta es que efectivamente cuando nosotros pues hablamos pues en relación a esto vamos a tener cada uno de estos datos y que pues van a estar ahí aquí lo podemos poner un poco más grande pues para poder entonces ubicarlos adecuadamente, ¿no? Y esto es lo que
vamos a tener en cuenta pues, al respecto, ¿no? Entonces aquí vamos a ubicar esta parte y aquí van a estar estos intervalos. Claro, efectivamente, si usted tiene, digamos, unos datos más reales, digamos, aquí uno puede hacer el pronóstico también de lo que es el tema de las natalidades. Digamos, pues también se puede hacer al respecto, sino que yo lo creo de esta manera, pues para hacerlo. Estos son unos indicadores pues que tenemos al respecto. Pues en este momento, digamos, lo tenemos, digamos, con lo que es el tema, bueno, consumo de papas, lo que es el tema pues de estos indicadores que pues, en este momento sí se me escapa, pero digamos lo que quería resaltar era esto. Entonces aquí esto es para el tema de pronóstico. Aquí le podemos agregar esto a esto, digamos, como tal los títulos, y al respecto pues podemos tener diferentes tipos de datos y pues empezar a tomar, digamos, lo que son los diferentes intervalos como tal. Listo. Esto, digamos, como tal pues son los gráficos que nosotros pues vamos a ir tomando pues al respecto, ¿no? Ahora vamos a ver pues dentro de todo esto, digamos, de lo que es el tema de gráficos, que esto, digamos, es para el tema de pronóstico, ¿no? Pues esto es algo que ya, digamos, lo tenemos, y una de las cosas, pues esto, digamos, en esta parte, ¿no? Ya digamos, hemos visto hoy los diferentes tipos de gráficos que podemos nosotros encontrar. Entonces hemos encontrado de telaraña y demás. Aquí hay otros tipos de datos que nosotros queremos, que yo quiero, digamos así, rescatar, y son cuáles. Este es el de superficie, ¿no? Entonces aquí es para saber, por ejemplo, digamos, cuánto digamos se le va, digamos, en relación a lo que son los diferentes tipos de áreas. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar estos datos, ¿no? Entonces ABC, vamos a mirar cómo se organiza esta parte, vamos a decirle insertar, ya seleccionó estos datos y vamos a mirar cómo nos lo genera, ¿sí? Entonces vean, esto, digamos, es para los diferentes tipos de superficie. Entonces vean, por ejemplo, vamos a mirar, digamos, lo que es el tema de gráfico circular. Por ejemplo, aquí vamos a tomar estos datos. Aquí esto nos dan, sí, ¿no? Total, bueno, a mirar y vamos a entonces a insertar. Miren lo que es el tema de estas superficies. Entonces esto es lo que nos va a decir entonces cómo pertenecería a cada uno de los grupos, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos diferentes candidatos, los diferentes, digamos, partidos políticos, y miren que aquí entonces nos lo agrupa de esta manera. Pues esto, digamos, nos sirve para poder identificar entonces quiénes son los que tienen mayor peso, cuáles no, dependiendo también del número que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, este D, vamos a mirar cómo nos lo va a modificar. Este D que está aquí, vamos a mirar que, véalo, aquí está, este es el D, entonces vamos a modificarlo. Entonces vamos a decir que sea 46, y vea cómo empieza a cambiar. Usted sí ve que entonces este es el que tiene mayor peso y los otros que tienen, vea, y aquí entonces empieza a tener los que tienen menor peso en relación a los otros. Entonces vea, si de en este caso es 46, y miren cómo empieza a cambiar. Entonces esto, digamos, es para lo que es el tema de superficies. Pues este es uno de los ejemplos que pues vamos a ir manejando, y entonces vamos a observar que pues también vamos a tener estos datos, por ejemplo, al respecto, y vamos a insertar los gráficos. Vamos a mirar entonces lo que es el tema de la proyección solar. Este también tiene, digamos, esta proyección, aquí, digamos, es parecido, digamos, a lo que es el circular, pero digamos aquí ya nos habla más sobre lo que es el tema de áreas. ¿Sí? Aquí está cada una de las áreas que nosotros tenemos, digamos, los puntajes como tal. Y entonces ya sabemos que, vea, la mayoría va a estar, digamos, con el D, y entonces pues las diferentes minorías que inclusive hasta casi que no aparecen, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, vea, la D, vea, A, dice, vea, A, pues aparece, no, casi no aparece A. Entonces sería aquí lo que es el tema del B. Entonces sí ve como apareciendo, digamos, en el tema de estas superficies, y vea que se adaptando, digamos, a lo que es la figura como tal.
esto digamos es interesante pues para que nosotros aquí lo tengamos. Aquí pues estamos hablando, bueno, esto es de cotizaciones, ¿no? Esto sí, este sí, por ejemplo, vea, permítame un dato, vamos a seleccionar estos datos, vamos a poner este aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo acá más abajo. Tema de cotización, diseño, esos son los diseños, pero vamos a tomar otra vez estos datos. Voy a insertar entonces lo que es el tema de un gráfico como tal. Vamos a mirar este. Ahora, puede ser que pase como este, digamos, vea, si es que este no se entiende, casi que ni lo genera, porque esto, digamos, son los datos que este generalmente, vea, si ustedes, bueno, voy a hacerlo, digamos, que en este sentido. Y en esta parte, si ustedes se dan cuenta, estos principalmente pues va a ser para lo que yo les decía del tema de valores. Así es como, digamos, se porta, digamos, todo lo que tiene que ver en relación a lo que es el tema de pérdidas y ganancias para el mercado bursátil. Entonces, generalmente estas se llaman velas. Cuando se van poniendo, digamos, a veces se ponen de color, vea, si aumentar o disminuir, porque pues estos, digamos, van aumentando pues consecutivamente. Ahora, aquí cuando, digamos, esto tiene, digamos, que van incrementándose digamos hacia arriba, es porque es momento también de comprar, porque pues su precio va a subir. Y cuando pues va disminuyendo, digamos en este caso lo que me está diciendo es que compre, pues, digamos cuando es disminuir entonces es venta, porque entonces voy a vender caro, ya que le voy a vender a los otros algo que va a bajar de su precio. Entonces, por eso, digamos, esto, digamos, es el análisis con el tema de las velas, ¿no? Entonces, por eso a veces, digamos, no se habla, digamos, de estas gráficas, a veces de pronto no las utilizamos, ¿no? Pues a nivel de temas a nivel administrativo. Bueno, esto, digamos, lo vamos así teniendo en cuenta, esto, digamos, todo lo que es el tema gráfico. Y entonces pues vamos a observar también, digamos, ya bueno, este también nosotros tenemos, este también es, bueno, son cuadros combinados, que es lo que hemos hablado, digamos, 2 o 3 gráficos pues a la vez, como tal lo hemos hecho, digamos, así manual y al respecto. Este tipo de gráficos son los gráficos que nosotros vamos a analizar cuando generamos lo que se llama las tablas dinámicas. Entonces, las tablas dinámicas son todas las informaciones, es el conjunto de información que nosotros ubicamos de forma tal que nos permita analizar datos. Entonces nosotros podemos estar haciendo tablas dinámicas en relación a lo que es, bueno, voy a generar una tabla dinámica para poderles ilustrar lo que es esta gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener tabla de datos inicial, listo. Voy a seleccionar estos datos, están acá. Voy a entonces, ¿cómo insertamos una tabla dinámica? Vamos aquí a insertar tabla dinámica. Le vamos a decir que en una, bueno, hoja nueva de cálculo, listo. Y esto es lo que vamos a generar. Ojo, cuando hablamos de tablas dinámicas, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de estos valores, nosotros vayamos a colocar estas columnas, pues van a ir en donde, en cada una de las columnas como tal, y en esta pues en filas. Entonces, por ejemplo, vamos a decir punto de venta, vamos a filtrar es lo que es el tema de punto de venta. Vamos entonces a indicar lo que es el tema de producto. Vamos, en este caso vamos a poner cada uno de los productos, y los vendedores los vamos a colocar aquí en las columnas, ¿no? Entonces, vea, vendedor, vea, entonces para que lo pongan acá, y en valores vamos a ponerlo por el tema de cantidades. Entonces, cuántas cantidades por cada uno de los vendedores que puso acá. Ahora, vamos entonces en este sentido, vamos a generar, digamos, lo que es el tema de insertar pues un gráfico como tal. Entonces, gráfico dinámico va a ser a partir de esto, y nos va a decir entonces, mire, circular, digamos lo que es el tema de María Antonia y demás, vean. Entonces vean, si ve que aquí nos dice esta parte, digamos lo que son las ventas de María Antonia, por ejemplo, si yo la quiero analizar al respecto,
Entonces vea, si me genera lo que son diferentes tipos de venta, indicando, digamos, en este caso, los tipos de vendedor. Entonces, por ejemplo, aquí porque yo le indiqué, por ejemplo, acá María Antonia, entonces aquí ya lo teníamos en esta parte. Entonces, digamos, todos los del punto A, lo voy a filtrar. Entonces, estos fueron los productos que se vendieron en el punto A. Estos fueron los vendedores que estuvieron en cambio los puntos y lo que vendió pues cada uno, ¿no? Entonces esto es como nosotros pues empezamos a filtrar, y cuando nosotros entonces empezamos a hablar pues al respecto, digamos aquí vamos a insertar gráfico, nos va a dar dependiendo también de lo que nosotros necesitemos. Bueno, en este caso va a ser María Antonia, por ejemplo va a ser entonces Jaime Andrés, ¿no? Si nosotros aquí, bueno, entonces vamos a María Antonia, la que hemos vendido, digamos aquí, por eso digamos la vamos analizando. Entonces analizar, bueno, eso no, sino que en el tema de los gráficos dinámicos. Entonces en este caso vamos a encontrar lo siguiente, y es que en los gráficos, ¿no? Si nosotros lo ubicamos de esta manera, entonces vamos a ubicar también, vean, y bien, vamos a poner entonces también es esto, digamos por el tema del punto de venta, pues vamos a decir punto C. Entonces si hay como nos cambia todo esto, y por vendedor, entonces podemos seleccionar acá, vean, varios de esta manera, vamos a hacerlo así, y de una vez entonces digamos César Augusto. Entonces ya sabemos que en el punto de venta, en este caso A, es esto. Ahora aquí podemos también entonces, bueno, en este es suma cantidad, e inclusive podemos seleccionar pues cualquier tipo de producto que nosotros pues se vaya necesitando, ¿no? Vamos a decir camarones y demás. En este caso ya no nos aparecería nada, porque pues estaría, digamos, seleccionando solo entre frijoles y papas, porque aquí cuando nosotros hacemos el filtro, digamos, en el punto de venta B, en este caso César Augusto, o en este caso, digamos, vamos a decirlo, digamos, Luisa Fernanda, vean, fíjense que aquí vamos a ver, esto es lo que son los filtros dinámicos, ¿no? Que nosotros podemos entonces ir seleccionando cuáles van a ser lo que nosotros pues vamos a necesitar, ¿no? Entonces ya dependiendo de esto, aquí podemos, por ejemplo, acá cambiar, bueno, este es el diseño, ¿cierto? Bueno, acá podemos hacer, digamos, con el tema de análisis, pero es esto, podemos cambiar como tal el tipo de gráfico, y no, es que queremos de pronto el tema de circular. Entonces aquí estamos viendo los dos productos, en este caso pues estamos viéndolo, digamos, en relación a esta parte, y entonces vea, inclusive pues en el tema pues de Luisa Fernanda, digamos, en parte también desaparece, pero digamos aquí podemos hacerlo de esta manera. Vamos a mirar, por ejemplo, digamos, el punto C. Entonces si ve que aquí cambia, porque aquí no estoy seleccionando, digamos, estoy seleccionando, bueno, César Augusto en relación pues también a Luisa Fernanda, punto C, pero aquí ya tenemos otro tipo de ventas. ¿Listo? Aquí esto nos lo pone pues como el tema de vendedor. Listo. Entonces vean, lo único que vendió fueron 100. ¿Por qué se da esta forma? Porque lo único que ella vendió en el punto de venta C fueron sacos, y que corresponden pues al 100%. Si ve que aquí, aunque yo no he manejado porcentajes de hacer cálculos, ya me lo maneja pues como tal. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando manejamos lo que es el tema de los gráficos dinámicos. Esto, digamos, teniendo en cuenta pues esta parte, ¿no? Bueno, vamos entonces a continuación, voy a compartirles en este momento lo que es la parte de las listas de asistencia pues como tal. Permítanme un segundito, vamos voy a dejar de presentar aquí pues, vamos a mirar esta parte, espero que así de su comprensión. Vamos a mirar, permítanme un segundito acá. Listo, entonces al respecto,